Dicen que la tierra roja de Georgia recuerda todo. Las huellas, los gritos, los pecados susurrados llevados por los vientos húmedos, a través de los árboles cubiertos de musgo. Pero algunas historias nunca debieron ser desenterradas. En 1838, en una plantación fuera de Mont vivía un hombre que creía que las líneas de sangre eran destino, y que podía jugar a ser Dios. Veía a las personas no como almas sino como ingredientes. Afirmaba haber descubierto una manera de construir un linaje perfecto, nacido de la crueldad, el control y la obsesión. Su nombre era Silas Brinich, y su legado estaba enterrado en las tumbas detrás de su mansión. Lo que están a punto de escuchar no está escrito en los libros de historia. Está reconstruido a partir de diarios guardados en áticos, cartas amarillentas, escondidas detrás de paredes y confesiones de descendientes que juraron que nunca hablarían. Es la historia de un amo de plantación que obligó a sus propias hijas a engendrar con hombres esclavizados, en busca de lo que llamaba una sangre más fuerte, pero detrás de las justificaciones, detrás de la lógica retorcida de un hombre ebrio de su propio poder, se esconde algo más oscuro. Un experimento familiar secreto que destruyó cada vida que tocó, porque en el sur anterior a la guerra civil, el pecado no solo se toleraba, era institucionalizado. Y en la plantación Brinich el pecado se convirtió en ciencia. Así que esta noche profundizamos en una historia susurrada solo en círculos genealógicos. Una que expone cómo la obsesión con el control de la raza, del linaje, del destino, convirtió a un padre en monstruo, y a su familia en participantes involuntarios de una maldición generacional. Esta es la historia de Silas Brinich, el hombre que creyó poder diseñar la sangre misma y el legado horrendo que dejó atrás. Silas Brinich nació en 1794 en una rica dinastía algodonera construida sobre los huesos del trabajo esclavizado. Su padre Efraim era conocido como un pensador progresista, el tipo de hombre que citaba las escrituras mientras firmaba libros de cuentas llenos de nombres humanos. Enseñó a su hijo desde temprano que la pureza de sangre era un mito, pero que la fuerza podía criarse como ganado o caballos. Para cuando Silas heredó la finca en 1832, ya había absorbido el lenguaje del control. La plantación se extendía por más de 2000 acres y más de 100 hombres y mujeres esclavizados trabajaban bajo su dominio. Pero Silas no estaba satisfecho con la riqueza o el poder. Quería legado. Creía que el sur estaba destinado a caer porque se aferraba a la debilidad, y que él podía forjar un nuevo pueblo más fuerte, más resistente, nacido de una cría refinada. Andrew, sus diarios descubiertos décadas más tarde, en una pared falsa detrás del dormitorio principal, Silas escribió sobre su visión de alquimia de sangre. Describía los linajes como experimentos, la carne como arcilla. Creía que al mezclar la resistencia de los esclavizados con la inteligencia y educación de su propia sangre, podía producir hijos sin debilidad. Afirmaba que Dios lo había elegido para iniciar una reforma del hombre. Los vecinos lo consideraban excéntrico, pero respetaban su intelecto. Organizó salones donde citaba a Aristóteles y a Galton, mucho antes de que la eugenesia tuviera un nombre. Hablaba del destino de la biología como voluntad divina, y a puertas cerradas comenzó a preparar a sus hijas no como niñas, sino como vasos. Mary y Elisa fueron criadas en silencio y obediencia. Se les enseñó latín, escrituras y la ciencia de la herencia. Se les prohibió cortejar, tener amistades, incluso salir de la finca sin permiso. En la capilla familiar Silas las hacía recitar versos sobre obediencia y linaje. Les decía que su propósito era sagrado, que darían hijos para redimir las fallas de la humanidad. En el verano de 1838, a la edad de 17 años, comenzó el propósito de Mary. Silas eligió a uno de sus hombres esclavizados más fuertes, un herrero llamado Josiah, no como esposo sino como sujeto. El acto no fue de amor ni de unión, sino de violación ritualizada, disfrazada de orden divina. Y desde esa noche, la finca Brinich nunca volvió a estar en silencio. Lo que ocurrió después de esa noche perseguiría cada rincón de la finca Brinich. Los sirvientes susurraban que Mary dejó de hablar por completo. Vagaba por los pasillos como un espíritu, con la mirada distante y las manos temblando cada vez que su padre se acercaba. En su diario oculto, hallado décadas después bajo las tablas sueltas del piso de su habitación, escribió: «Él dice que soy elegida, pero me siento impura. Él dice que Dios lo quiere, pero solo veo oscuridad». Silas llamó a su embarazo un triunfo, una señal de que su teoría funcionaba. Registró cada etapa de su condición en notas meticulosas, describiendo su vientre hinchado como si fuera un proyecto científico,
no un alma viva. Cuando nació el niño, un varón de piel oscura y ojos color avellana, Silas lo llamó Nathaniel, un nombre que significa regalo de Dios. Pero en el libro de cuentas escribió junto a él: Espécimen 1. Elisa, la hermana menor, observaba con horror. Rogó ser perdonada, pero Silas le recordó que la obediencia era su propósito divino. En pocos meses también fue forzada al mismo destino, emparejada con otro hombre esclavizado, Samuel, conocido por su altura y fuerza. Las cartas de Elisa, descubiertas en un baúl en 1912, revelaban el tormento de una joven atrapada entre la fe y la repulsión. Si esta es la voluntad de Dios, escribió entonces, no tengo a ningún Dios en absoluto. Los hombres esclavizados, escogidos para los experimentos de Silas, cargaban con su propio dolor sin poder negarse, atrapados entre el castigo y la complicidad. Josiah el herrero talló un mensaje en la pared de su taller: somos todos prisioneros de la locura de un solo hombre. Permanecería allí tenue pero legible hasta que el edificio se desmoronó un siglo más tarde. Silas trataba a los hijos resultantes como pruebas vivientes. Medía sus miembros, registraba sus enfermedades y comparaba sus rasgos con dibujos en sus cuadernos. Les decía a sus hijas que su sufrimiento era necesario, que un día sus descendientes mezclados heredarían un nuevo mundo, una nación renacida a través de la sangre superior. Pero bajo su arrogancia la plantación comenzaba a pudrirse. Las cosechas fracasaban, los trabajadores huían, las sombras se acumulaban en las esquinas de los pasillos, y los hijos nacidos de la obsesión de Silas crecían entre dos mundos sin pertenecer a ninguno, malditos por ambos. Y a medida que crecían ocurrió otra cosa. Los especímenes no se convirtieron en lo que Silas había prometido. En cambio, se transformaron en espejos, reflejando el horror de un padre que creyó poder reescribir la creación. A comienzos de la década de 1840, la plantación Greenwich era un lugar de susurros y fantasmas. Los lugareños la evitaban llamándola la Casa de las Dos Sangres. Incluso entre las comunidades esclavizadas el nombre se pronunciaba con miedo. Decían crecieron cosas antinaturales allí: niños marcados por la tristeza, mujeres malditas por el orgullo de un padre. El hijo de Mary, Nathaniel, creció rápido, fuerte y silencioso, con los ojos llenos de una inteligencia muy superior a su edad. Sin embargo, nunca sonreía. Los sirvientes afirmaban que vagaba por los campos de noche tarareando himnos que su madre nunca le enseñó. La hija de Elisa, Ruth, tenía la piel clara, el cabello como el de su madre, pero una mirada que inquietaba incluso al propio Silas. Él los llamaba pruebas de progreso, pero nunca los tocaba con afecto. Para él eran evidencia, carne convertida en datos. Mary, rota por el nacimiento, enfermó. Sus entradas de diario se volvieron incoherentes, garabateadas con manos temblorosas. Escribía sobre pesadillas, sobre figuras sombrías que susurraban desde los bosques, sobre voces que lloraban bajo la tierra. En una nota final antes de morir a los 19 confesó: si mi sangre fue su experimento, entonces que mi alma sea mi rebelión. Elisa intentó proteger a Ruth escondiéndola en los barracones, enseñándole cantos de libertad, contándole historias prohibidas por su padre, pero Silas descubrió la desobediencia y ordenó que Ruth fuera llevada a la casa principal. Comenzó a enseñarle latín y escrituras, llamándola el puente entre razas. Pero detrás de sus lecciones crecía una locura cada vez más evidente. Hablaba de construir toda una generación, una nueva estirpe para reemplazar al viejo sur. Los vecinos que antes asistían a sus salones ahora lo evitaban. Algunos afirmaban que escuchaban gritos en la noche. Otros juraban ver luces de velas titilando en el ático donde Silas pasaba horas murmurando para sí mismo, rodeado de libros de cuentas y huesos. Para 1845 la riqueza de la plantación se había marchitado, las cosechas fracasaban, las deudas se acumulaban y los rumores se extendían como fuego. Sin embargo, Silas se negaba a ceder. Escribió en su diario: la debilidad es rebelión. La sangre debe ser perfeccionada. Dios no pide permiso. Y entonces, mientras el mundo más allá de sus puertas empezaba a cambiar susurros de abolición, rebelión y justicia divina, la casa misma pareció volverse contra él. Extrañas enfermedades atacaron a sus hijos. Los animales morían sin causa, y Silas comenzó a soñar con figuras que se paraban junto a su cama, sus hijas pálidas y silenciosas sosteniendo a los niños que él llamaba especímenes. Su experimento al parecer ya no estaba bajo su control. En el invierno de 1846, la finca Greenwich estaba medio vacía, sus campos cubiertos de maleza, sus pasillos resonando con silencio. Lo que alguna vez fue una plantación orgullosa,
Ahora parecía un mausoleo, un monumento a la obsesión de un hombre. Silas vagaba por los corredores aferrado a sus diarios, susurrando a los fantasmas de sus hijas. Mary había muerto enterrada bajo un sauce sin nombre en la piedra. Elisa había desaparecido una noche tormentosa, llevándose a Ruth huyendo hacia la oscuridad en busca de rumores de libertad. Los que quedaron contaban de sucesos extraños. Puertas que se abrían en plena noche, el cuarto de los niños lleno de corrientes frías y olor a hierro. Los libros de cuentas, los registros sagrados de Silas empezaban a pudrirse, la tinta sangrando en las páginas como venas. Silas ya no escribía sobre alquimia de sangre. Sus notas se volvieron confesiones, oraciones y delirios. Busqué construir fuerza, decía una entrada, pero solo he construido dolor. El Señor me dio hijas y las convertí en vasos. Ahora sus ojos me persiguen. Su sangre mancha mis manos. Los hijos que sobrevivieron, Nathaniel y Ruth, nunca fueron vistos después de 1847. Algunos afirmaban que abolicionistas los llevaron al norte. Otros susurraban que murieron en los bosques víctimas de la maldición de su padre. En el pueblo cercano la gente decía que aún se podía oír canto desde los árboles en noches de niebla, dos voces, una grave y una aguda, armonizando en dolor. Para 1850, Silas Brinich fue hallado muerto en su estudio, desplomado sobre su escritorio con su último diario abierto delante. La última línea decía: «La sangre recuerda». A comienzos de 1900, genealogistas que trazaban árboles familiares del sur descubrieron ramas inexplicables, descendientes sin orígenes claros, niños registrados como de paternidad desconocida, nacidos de ascendencia blanca y negra, ligados al nombre Brinich. Algunos cambiaron sus apellidos, otros desaparecieron por completo, pero los registros no mienten. En algún lugar de las raíces enredadas de las líneas de sangre estadounidenses, el legado del experimento de Silas aún fluye, no visto, no hablado, no resuelto. Las décadas se convirtieron en siglos, pero la tierra nunca olvidó. Cuando desarrolladores excavaron en la vieja propiedad Brinich en la década de 1960, desenterraron huesos pequeños, frágiles y sin marcar. Las autoridades locales afirmaron que pertenecían a ganado. Sin embargo, los fragmentos de rosarios y zapatos de niños contaban otra historia. Los registros desaparecieron en pocas semanas, sellados bajo propiedad privada. La tierra fue vendida en silencio a un pariente lejano, que rechazó entrevistas y cerró el acceso. Pero la verdad ya había comenzado a surgir en otra parte, en historias familiares susurradas a lo largo de generaciones, en resultados de ADN que no coincidían, en los rostros de descendientes que llevaban dos historias dentro de sus venas. Unos pocos, lo bastante valientes como para rastrear su linaje, descubrieron el nombre Brinich, enterrado bajo capas de vergüenza. Hablaron de pesadillas heredadas, de visiones de pasillos iluminados por velas, del sonido de llanto en sus sueños, y de una figura sombría de pie al borde de sus camas. Un descendiente, un hombre de Savannah, confesó en una entrevista de 1982, «Toda mi vida he sentido que algo me observaba, algo antiguo. Cuando supe de Silas todo tuvo sentido. Mi abuela solía decir que nuestra sangre era una maldición, que habíamos nacido del pecado y la ciencia». Los historiadores descartaron estos relatos como folclore, cuentos góticos sureños tejidos de culpa y decadencia, pero los documentos contaban otra historia: escrituras de tierras, registros de bautismo, cartas anónimas enviadas a archivos locales. Cada pieza un fragmento de un rompecabezas que formaba una sola y horrible verdad. Silas Brinich había logrado mezclar linajes de sangre, pero no en crear fuerza, solo dolor. Sus especímenes nunca fueron monstruos. Eran niños, almas inocentes cargadas con un legado que nunca eligieron. El verdadero monstruo era el hombre que creyó que el amor podía ser reemplazado por el cálculo, que el destino podía ser diseñado con crueldad. Y en esa creencia Silas reflejaba algo mucho más grande. Una nación construida sobre la ilusión del control, convencida de que podía decidir qué sangre importaba. Su historia no fue una excepción. Fue un síntoma, uno que aún resuena de maneras silenciosas en registros genealógicos, en secretos familiares, en la vergüenza, o dicha de una herencia mixta escondida a plena vista, porque el pasado no permanece enterrado. Persiste en los nombres que olvidamos, en las tumbas que no marcamos, y en la sangre que llevamos sin saberlo. Hoy la finca Brinich ha desaparecido, tragada por el bosque y el tiempo. Sin embargo, la tierra aún carga una inquietud, como si las raíces recordaran cada grito, cada oración, cada voto de silencio susurrado. Quienes han caminado por la propiedad dicen que el aire se siente pesado, que el viento se mueve diferente allí, como si
pasara sobre el peso de historias no contadas. Los historiadores modernos rara vez mencionan a Silas Brinich por nombre. Sus diarios están sellados en una colección privada en una universidad de Georgia, accesible solo por solicitud especial. El registro oficial lo llama un agricultor progresista, borrando el horror que infligió a su propia familia. Pero para quienes saben leer entre líneas, quienes rastrean los censos, quienes siguen los linajes que de pronto se dividen y desaparecen, la verdad es inconfundible. El legado de Silas no es solo una maldición familiar, es un espejo sostenido frente a la propia América. Una nación que se construyó sobre el control de la tierra del trabajo del linaje y que se convenció de que los fines justificarían los medios. Su creencia de que podía perfeccionar la sangre mediante la unión forzada no nació en aislamiento. Reflejaba las filosofías que más tarde darían origen a la eugenesia, la segregación y el mito interminable de la superioridad. Y sin embargo, en la tragedia silenciosa de sus hijas, en la inocencia de los hijos nacidos de su locura, hay algo inquietantemente humano, el recordatorio de que cada intento de jugar a ser Dios termina no en poder sino en ruina. Quizá por eso la historia fue enterrada, no para proteger su nombre sino para proteger la ilusión de que tales cosas eran raras. Pero la verdad es que el suelo de este país está cargado de experimentos ocultos, de tumbas sin marcar y de familias que nunca sabrán de dónde vienen. Así que si alguna vez has sentido una oscuridad en tu ascendencia, un silencio alrededor de tu nombre o una historia que tus mayores se niegan a contar, recuerda esto. El pasado nunca es realmente pasado. Respira en la sangre, canta en los huesos, espera a alguien lo bastante valiente como para escuchar. Y ahora lo has escuchado. Ahora lo has escuchado.